¿Qué tal todos? Continuamos con el solucionario de la guía de autoestudio UNAM 2019. En este video continuamos con el solucionario del capítulo de álgebra. En el video anterior quedamos en el ejercicio número 10, fue el último que resolví. Y en el video de ahora iniciamos en el ejercicio número 11. En el ejercicio número 11 tenemos nuevamente una operación con fracción, que finalmente nos dice que determinemos la diferencia entre la mayor y la menor de las raíces. Cuando nos dice que vamos a encontrar raíces, nos da a entender que se va a tratar de una ecuación que puede ser cuadrática. Una ecuación cuadrática tiene dos raíces, una ecuación cúbica tiene tres raíces y así. Entonces, operando esta suma de fracciones seguramente se nos va a convertir en una ecuación que vamos a factorizar y vamos a obtener las raíces. Iniciando entonces con la suma de fracciones, tendremos lo siguiente. Como los denominadores son distintos y no se pueden factorizar ya, son distintos y tampoco tienen algún factor común, no hay factor común entre los denominadores, entonces al sumar las fracciones tendríamos que el denominador común sería el producto de los denominadores. Pero también hay otra manera, hay otra forma en la que nos podemos deshacer de los denominadores para que las expresiones nos queden como una expresión de una sola línea, una expresión que no tenga denominadores. Y lo que se hace es que se multiplica toda la ecuación por el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso, el mínimo común múltiplo de los denominadores sería el producto de los denominadores, x menos 1 por x más 1. Y les repito que es así porque x menos 1 y x más 1 no tienen un factor en común, no pueden descomponerse más. Entonces, el producto de ellos acaba siendo el denominador común. Si multiplican entonces toda la ecuación por x menos 1 por x más 1, al multiplicarlo por la primera fracción, como tenemos en el denominador x menos 1, el x menos 1 que está multiplicando en el numerador se va a eliminar y simplemente nos va a quedar x más 1 por x más 1, que como son dos términos iguales multiplicándose nos quedaría como x más 1 al cuadrado. Y para la segunda fracción tendríamos x menos 1 por x más 1. Se simplificaría el x más 1 y solamente nos quedaría x menos 1 por 2x menos 1. Haciendo esas operaciones nos quedaría entonces de esta forma. Vean que aquí tengo indicado lo que les mencionaba, x más 1 y x menos 1 por 2x menos 1. También por el lado derecho del igual tenemos el 4, se va a quedar multiplicando por x menos 1 por x más 1, tal y como está aquí. Solo que aquí ya les muestro efectuada la multiplicación, ya muestro el resultado de multiplicarlo, que como recordarán aquí lo que estamos multiplicando es la diferencia de dos cantidades por la suma de esas mismas dos cantidades que equivalen a una diferencia de cuadrado, y la diferencia de cuadrado se resuelve tomando el cuadrado de la primera cantidad que era x, menos el cuadrado de la segunda cantidad era 1, y nos queda x cuadrado menos 1. Ahora el siguiente paso sería llevar a cabo todas estas multiplicaciones, y nos quedarían de esta forma, donde lo que tendríamos aquí, les voy explicando cada uno de los términos. Aquí tendríamos x más 1 por x más 1, que es como decir x más 1 al cuadrado, es decir, el cuadrado de una suma. Y el cuadrado de una suma se resuelve como la primera cantidad al cuadrado, que sería x al cuadrado, más el doble, o sea 2, de la primera cantidad que es x por la segunda que es 1, o sea que sería 2 por x por 1, nos quedaría 2x, más la segunda cantidad que es 1 elevada al cuadrado, pero 1 al cuadrado sigue siendo 1. Y aquí ya tenemos, esta primera parte es el resultado de x más 1 al cuadrado. Para la siguiente parte tendríamos x menos 1 por 2x menos 1, donde ocurriría lo siguiente. X por 2x se convierte en 2x cuadrado.
Luego tenemos menos 1 por 2x, eso nos va a quedar como menos 2x. Luego vamos a tener x por menos 1 y eso nos va a quedar como menos x, o sea, términos semejantes que se pueden sumar porque como son signos iguales, menos y menos son signos iguales, se suman los coeficientes, nos quedaría menos 3x y ese es el menos 3x que tenemos aquí como segundo término. Y finalmente 1 por menos 1, más bien menos 1 por menos 1, nos daría 1 positivo. Y por el lado derecho del igual simplemente el 4 está multiplicando por x al cuadrado y luego por menos 1. Nos quedaría 4x cuadrado menos 4. Ahora tendríamos que agrupar todo y reducir términos semejantes, de manera que este 4x cuadrado menos 4 lo vamos a mover hacia el miembro izquierdo del igual, hacia la parte izquierda de la ecuación. Pero antes de hacer eso ya se pueden ir reduciendo algunos términos semejantes que tenemos en el lado izquierdo. Por ejemplo, términos semejantes tenemos x cuadrado y 2x cuadrado. Estos dos, como son signos iguales, se van a sumar y nos van a quedar como 3x cuadrado. Tenemos 2x y tenemos menos 3x, como son signos distintos, se van a restar y conservan el signo del de mayor valor, que es el 3, por lo tanto nos quedaría menos x. Y tenemos 1 más 1, que se va a convertir en 2. Si anoto todos estos cambios, nos quedaría de esta forma. Y ahora sí que vamos a mover el 4x cuadrado menos 4 hacia el lado izquierdo. Y pasan con signo cambiado. El 4x cuadrado, que era positivo, pasa a negativo. Y el menos 4, que era negativo, pasa a positivo. Ahora nuevamente a reducir términos semejantes. 3x cuadrado menos 4x cuadrado se restan porque son signos distintos y nos va a quedar menos x cuadrado. Y tenemos menos x, no tiene ningún semejante, no hay ningún otro término que contenga solamente x. Y tenemos 2 más 4, que sería 6. Anotando esos cambios, nos quedaría de esta forma. Y podríamos multiplicar esta ecuación por menos 1 para que el término cuadrático, el primer término, no nos quede negativo. Así que multiplicando por menos 1 nos quedaría x cuadrado más x menos 6. Simplemente multiplicamos por menos 1 para cambiar el signo. Ahora que lo hemos llevado a la forma trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, podemos operarlo, podemos factorizarlo encontrando dos números que multiplicados me den a menos 6 y que restados, en este caso restados porque son signos distintos, y que restados me den a 1. Y esos números son 3 y menos 2. 3 por menos 2 tengo menos 6 y 3 menos 2 da a 1. Luego sería despejar para cada uno de los factores, despejar igualar a 0 y despejar el valor de x para cada caso, de manera que me va a quedar que x vale menos 3 y que también x vale 2. Cualquiera de estos dos valores satisface la ecuación dada. Finalmente, responder la pregunta dice cuál es la diferencia entre la mayor y la menor de las raíces. Así que vamos a restar a la mayor, le vamos a restar la menor y nos daría 5 porque tendríamos 2 menos menos 3. Y ese menos menos 3 se convierte en más 3. Así que se sumarían y nos darían a 5. Pasamos al ejercicio 12. Aquí nos encontramos con la primera desigualdad. Y tenemos un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c mayor que 0. Si se encuentran con los signos de desigualdades que son mayor que, menor que, o mayor o igual, menor o igual, se trata de una desigualdad. Aquí los resultados que satisfacen la ecuación no es solamente un valor, sino un conjunto, un intervalo de valores o un conjunto de valores. Como pueden ver, todas las respuestas que me dan aquí se refieren a intervalos de valores. Si aplicamos el truco que les enseñaba en otros videos, en los de aritmética, podrían ponerse a experimentar cuál de estos intervalos de valores que me dan en la respuesta satisface la ecuación
y entonces el que lo satisfaga, esa sería la respuesta. Eso en el caso de que no vayan a hacer las operaciones matemáticas necesarias para llegar a la respuesta. Pero aquí les muestro cuáles serían esas operaciones. Como nos dan un trinomio, tocaría factorizarlo, encontrando dos cantidades que multiplicadas me den a 8 y que restadas me den a menos 6. Sé que me van a dar restadas porque resulta que los signos van a ser distintos, porque aquí tengo más por menos, me va a dar menos, y luego tengo menos por más, me va a dar menos. Así que en realidad estaba equivocado ahí. Se van a sumar porque son signos iguales. Entonces lo que requiero son dos cantidades que sumadas me den a menos 6. Y serían menos 4 y menos 2. Menos 4 por menos 2 me dan a 8 positivo. Y menos 4 menos 2 me dan a menos 6. Para cada uno de estos casos tocaría despejar el valor de x. Y una vez despejado el valor de x me da que el conjunto solución sería x mayor que 4 o x mayor que 2. Aquí hay algo que tengo que corregirme, y es que olvidé cambiar el signo de mayor. Por lo regular aquí lo que hacemos es igualar a 0. Tiene que ser igualado a 0 porque lo que encontramos son puntos críticos, se podrían decir. Son puntos donde la desigualdad puede pasar de cumplirse a no cumplirse. El 4 y el 2 son esos puntos críticos. Así que sería que x sea igual a 4 o que x sea igual a 2. Cualquiera de ellos son puntos críticos. Y para determinar cuál es el intervalo de valores que cumple, tendríamos que construir una especie de gráfica como las que les muestro aquí, donde señalo esos puntos críticos, en este caso el 2 y el 4. Y tocaría ver en qué intervalo de valores se cumple, o la solución se cumple, ¿verdad? La desigualdad se cumple. Se cumple que x cuadrado menos 6x más 8 sea mayor que 0. Eso tendríamos que averiguarlo. Entonces, para cada intervalo de valores habría que seleccionar un valor de prueba. Para el primer caso, como tenemos el intervalo que se podría decir de menos infinito hasta 2, puedo tomar el 0 que se encuentra en ese rango de valores y tocaría ver qué resultado me da. El resultado se puede calcular de esta forma. Sustituimos el valor de 0 en la x, porque estaríamos diciendo que la x vale 0, y aquí tendríamos 0 al cuadrado me da 0, y 6 por 0 me da 0, simplemente me queda 8, y el 8 es positivo. Lo que aquí importa es nada más el signo, pero también se puede hacer de otra forma. Colocamos los factores y, por ejemplo, x menos 4 me va a dar negativo. Me va a dar negativo porque si la x vale 0, tendría 0 menos 4, que me daría menos 4. Y como les dije antes, lo que importa es el signo, nada más. Así que solo tomo en cuenta el signo. X menos 4, cuando x vale 0, me va a dar negativo. X menos 2, cuando x vale 0, va a dar negativo. Y como en la ecuación dada, ambos se están multiplicando y ambos son negativos, tendría menos por menos, que me daría a más. Ese sería el signo en ese rango de valores. Positivo me daría el signo. En el segundo intervalo de valores, que es de 2 a 4, puedo elegir el 3, por ejemplo, porque se encuentra en ese rango de valores, y tocaría ahora sustituirlo. En x menos 4 sería negativo, porque sería 3 menos 4 menos 1, entonces sería negativo. Y en x menos 2 daría positivo, porque sería 3 menos 2, daría a más 1. Y menos por más daría menos, así que la ecuación sería negativa en ese rango de valores de 2 a 4. Y en el último rango de valores sería de 4 hacia el más infinito, donde puedo elegir el 5 y averiguar cuáles serían los signos. En el caso de x menos 4 sería 5 menos 4, daría positivo, y 5 menos 2 también daría positivo. Finalmente, más por más daría más, y tendría que en ese conjunto de valores también es positiva la ecuación. Ahora, para saber cuál es el conjunto de solución, solamente hay que ver cuál cumple
la condición que está dada en el problema. En el problema nos dice que la ecuación dada tiene que ser mayor que 0. Si es mayor que 0, quiere decir que es positiva. Y es positiva en el rango de valores de menos infinito a 2 y de 4 a más infinito. Ese sería una unión de estos dos conjuntos de valores, sería la solución. Ahora falta ver si lo que ocupamos es paréntesis o es corchete. En el caso de que ustedes tengan un rango de valores y uno de los extremos sea infinito, positivo o negativo, por el lado del infinito se ocupa paréntesis, porque el paréntesis se refiere a que ese valor, el valor de ese límite, no puede ser tomado. Y es lo que ocurre en el caso del símbolo infinito. El símbolo infinito no puede ser tomado. Entonces, como no puede ser tomado, se coloca el paréntesis. Por el lado de los números, que sí pueden ser tomados, podrían ser tomados, hay que fijarse si pueden, si al sustituir los valores de esos límites, se cumple la ecuación o la desigualdad. Pero de antemano les digo que si el signo es mayor o es menor, lo que se utiliza es paréntesis, porque utilizar el símbolo de mayor significa que no incluye al límite. En cambio, cuando dice mayor o igual o menor o igual, al decir que sea menor o que sea igual, sí está incluyendo el valor del límite y entonces se ocupa corchete. De manera que aquí, como es menor, más bien mayor, como es mayor, entonces se ocupa paréntesis. Si fuera mayor o igual, entonces sería corchete, porque significaría que incluye al valor de este límite. Igual en el caso de aquí, si fuera corchete, o si fuera mayor o igual, entonces sería corchete, porque significaría que incluye el valor del límite. Eso lo pueden comprobar, como les dije antes, sustituyendo los valores que están en los límites. Si ustedes sustituyen el 2 en esta inecuación, aquí tendrían 2 al cuadrado 4, menos 6 por 2 es 12, más 8. 4 más 8 me va a dar a 12 y 12 menos 12 me va a dar a 0. 0 es mayor que 0. Esto es falso, porque 0 no es mayor que 0, son iguales. Entonces pueden ver que el valor del límite, en este caso el 2, no cumple. Y lo mismo sucedería si meten el valor de 4. Quedarían iguales a 0, no sería mayor. Entonces la respuesta corresponde con el inciso A. Pasamos al ejercicio 13, donde ahora tenemos una desigualdad que también incluye una suma de fracciones, se podría decir, o de un entero con una fracción. En el caso de este ejercicio hay que aplicar una propiedad de valor absoluto de las desigualdades con valor absoluto, que nos dice algo como esto: menor o igual que un valor, vamos a poner A como por ejemplo de valor, y esta propiedad nos dice que cuando tengamos el valor absoluto de cierta expresión sea menor o igual que cierto valor, entonces eso se desarrolla como el negativo del valor dado, en este caso de A, menor o igual que la expresión que tenemos en valor absoluto, menor o igual que el positivo del valor dado. Así se construiría. Así que usando esta propiedad vamos a aplicarlo a lo que tenemos aquí. En el caso de esta expresión, este sería a lo que hace referencia la X en la propiedad y la A sería 2. Así que sustituyendo nos quedaría de esta forma: menos A sería menos 2. Luego tendríamos que despejar la X para saber cuál es el rango de valores dentro de los cuales está X. Para eso recuerdo que una cosa que nos decían cuando hacía esto en secundaria es que el 2/3, que es positivo, aquí en medio, digamos, en el centro de la expresión, pasa a restar a ambos lados de la expresión.
Como es positivo, pasa a negativo, pero a ambos miembros de la expresión. Así nos lo decían y funciona bien. Aquí tendríamos menos 2 tercios y al otro lado tendríamos 2 menos 2 tercios. Pero la interpretación en general que se le da es que como tenemos aquí un 2 tercios positivo, para eliminarlo hay que restarlo. Tengo 2 tercios, para eliminarlo tengo que restarle 2 tercios. Pero para no alterar el valor de la inecuación e incluso de las ecuaciones cuando se trata de despeje, si se lo resto a la parte del centro, se lo tengo que restar a la izquierda y a la derecha. Así que aquí restaríamos el 2 tercios, en medio también lo restaría y a la derecha también lo restaría. De manera que en el lado izquierdo tendría menos 2 tercios, en el centro se eliminaría menos 2 tercios con 2 tercios positivo y en la derecha tendría 2 menos 2 tercios. Y ahora tocaría realizar estas restas de fracciones. Nos quedaría menos 8 tercios menor o igual que x menor o igual que 4 tercios. Y eso corresponde con el inciso A, que viéndolo bien coincide también con el inciso D. Supongo que aquí se equivocaron y veo que son exactamente las mismas respuestas ambas. Y algo más que agregar por si le sucediera en el examen, se lo pueden mostrar esto en notación de conjunto. Notación de conjunto es corchetes paréntesis. En este caso, como la x está en centro, dice que el menos 8 tercios es menor o igual que la x. O sea que si dibujamos la gráfica, por aquí tenemos el menos 8 tercios y dice que el menos 8 tercios es menor o igual que la x. Así que la x se encontraría a la derecha de ese menos 8 tercios. Y a la vez dice que la x es menor o igual que 4 tercios. Así que si suponemos que aquí tenemos el 4 tercios, la x estaría a la izquierda porque es menor que 4 tercios. Así que a la izquierda, así que la x se encuentra entre menos 8 tercios y 4 tercios. Ahora el tipo de signo de agrupación que vamos a usar, si es corchete o es paréntesis. Como se trata de menor o igual que, entonces se trata de corchete. Sería corchete menos 8 tercios es el límite inferior, coma 4 tercios es el límite superior y cerramos corchete. Pasamos al ejercicio 14. Tenemos el conjunto solución de una desigualdad. Este es similar al anterior. Para este caso, primero hay que multiplicar por 2 toda la ecuación, las tres partes de la ecuación, izquierda, derecha, centro, de manera que al multiplicar por 2 el centro, se van a simplificar el 2 con el denominador. Así que así nos deshacemos del denominador. Y nos quedaría algo así. Tendríamos 2 por 1, menor o igual que 2 multiplicado por lo que esté en el centro, que es 7 menos x sobre 2, menor o igual que 2 por 3. Todo multiplicado por 2. Así se simplifica el 2 en el centro y luego tenemos 2 por 1, 2, menor o igual que 7 menos x, menor o igual que 2 por 3, que es 6. Y ahora para deshacernos de ese 7 que está en el centro, entonces como es positivo, restamos 7 a cada una de las tres partes de la inecuación y nos quedaría en el lado izquierdo 2 menos 7, en el centro nos quedaría 7 menos 7 que se anularían y en el lado derecho nos quedaría 6 menos 7. Realizan las restas y llegamos a menos 5 menor o igual que menos x menor o igual que menos 1. Aquí lo que hay que hacer, como tenemos menos x y lo que necesitamos es x, entonces para cambiar el signo de la x, ponerlo a positivo, multiplicamos por menos 1. El menos 1 le va a cambiar el signo a los tres términos. Pero algo más que no se les tiene que olvidar es que cuando cambian el signo de una desigualdad, de una inecuación, la orientación de los símbolos de desigualdad también se modifica. Si tenemos mayor o igual, pasa a ser menor o igual.
y viceversa. Si tenemos menor o igual pasa a ser mayor o igual. Aquí tenemos menor o igual, así que al modificar el signo, pueden ver que al multiplicar por menos 1, menos 5 se vuelve positivo, la x y el menos 1 también. También entonces se modifica la orientación de los signos de desigualdad. Ahora quedan como mayor o igual y tendríamos que reordenarlo. Viéndolo de esta forma, tenemos la x en medio y dice que la x es mayor o igual que 1. Si lo hiciéramos con una gráfica, podemos poner el 1 por aquí. Y si nos dice que la x es mayor o igual que 1, entonces la x está a la derecha del 1. Y si a la vez nos dice que el 5 es mayor o igual que la x, quiere decir que la x es menor que el 5. Por lo tanto, estaría a la izquierda del 5 el valor de la x. Estaría entre 1 y 5, que sería como decir que 1 es menor o igual que x y a la vez que la x es menor o igual que 5. Modificando eso entonces, nos quedaría que la respuesta es el inciso A. Y vean que en el inciso A está en términos de corchete, los limitantes, digamos, los signos de agrupación son los corchetes, porque el signo que están usando es el de menor o igual o mayor o igual. Ahora en el ejercicio 15 volvemos a aplicar la propiedad que mostré antes, que nos decía que si teníamos el valor absoluto de una expresión menor que un valor, entonces se desarrollaba como el negativo del valor menor que la expresión, en este caso la expresión 5 menos 2x, menor que el valor dado, que en este caso es 7. Así que nuevamente tenemos que despejar la x. El proceso, tal y como lo vimos antes, tenemos un 5 positivo. Para eliminarlo hay que restar 5, de manera que menos 5 más 5 se van a anular. Pero si lo resto en el centro, lo tengo que restar también en los otros términos, quedando de esta forma. Y una vez que evalúan las restas, nos va a quedar menos 12 menor que menos 2x, menor que 2. Ahora, para deshacerme de ese menos 2 que está multiplicando, como está multiplicando, voy a necesitar dividir. Y dividiría entre menos 2, porque al dividir menos 2 entre menos 2, va a quedar 1 positivo. Y ya la x me va a quedar positiva. Si lo dividen simplemente por 2, menos 2 entre 2 les va a dar a menos 1. Así que la x les quedaría negativa. Y tendrían luego que multiplicar por menos 1 como lo hice en el ejercicio anterior. Así que mejor de una vez dividir entre menos 2. De igual manera que antes, dividir entre un número negativo va a cambiarle el signo a los términos de la desigualdad y también va a cambiar la orientación de los signos de desigualdad. Para el primer caso tendríamos menos 12 entre menos 2 daría 6, luego menos 2x entre menos 2 daría simplemente a x y 2 entre menos 2 daría menos 1. Ven que se cambiaron las orientaciones de los signos de desigualdades y nuevamente habría que reacomodar esta expresión como lo hice en el ejercicio anterior, interpretando que si la x es mayor que menos 1 y a la vez el 6 es mayor que la x, entonces la x se encuentra entre menos 1 y 6, tal y como está aquí. Y la respuesta sería el inciso C. Vean que como el signo es el de menor, no incluye la igualdad, entonces el signo de agrupación que ocupan es el paréntesis. Pasamos al ejercicio 16, una desigualdad también, solo que ahora se trata con el signo mayor y aquí la propiedad es distinta. Cuando tengamos una expresión, más bien el valor absoluto de una expresión mayor que 3, vean bien que tenemos el caso de menor, que ya hemos hecho 2 ejercicios, y ahora es el caso del mayor. Entonces lo que se hace es lo siguiente, tenemos el valor absoluto de una expresión mayor que un valor, vamos a decir el valor es p, se resuelve como que la expresión es menor que menos p, unión que la expresión es mayor que p. Ese es el desarrollo.
Así que viéndolo ahora de esta forma, pasamos a realizar la sustitución. En este caso P sería 3 y la expresión es 2x menos 1. Así que nos quedaría 2x menos 1 menor que menos 3 y también que 2x menos 1 es mayor que 3. Resolvemos cada una de estas desigualdades. Para deshacernos del menos 1, sumamos 1 a cada miembro, de manera que menos 1 más 1 se eliminan y menos 3 más 1 nos queda menos 2. Y luego para deshacernos del 2 dividimos la expresión entre 2. 2x entre 2 nos va a quedar x y menos 2 entre 2 nos va a quedar menos 1. Y por el otro lado tenemos también para deshacernos del menos 1, sumamos 1 a ambos términos, menos 1 más 1 se van a anular y 3 más 1 nos va a quedar 4. Para deshacernos del 2 que acompaña a la x, como el 2 está multiplicando, entonces dividimos la expresión entre 2. 2x entre 2 nos va a quedar simplemente x y 4 entre 2 nos va a quedar 2. Y aquí en esta solución vuelvo a agregar el pequeño gráfico para hacer una observación. Y es que realmente de las respuestas dadas hay dos valores que no son parte del conjunto de solución. Porque de una vez vemos que el 1 no es parte del conjunto solución. El conjunto solución dice que x sea menor que menos 1. Así que serían los valores que están a la izquierda de menos 1. Y a la vez dice que sea x mayor que 2. Así que los valores a la derecha de 2. Ese sería el conjunto de solución. Pero en este caso ya tenemos que el 1 no es parte de la solución. El 0 tampoco es parte de la solución, solo que no lo citan aquí en la respuesta. Pero el menos 1 tampoco es parte de la solución. El menos 1 es el límite. Pero este límite, como el signo de desigualdad es menor que, no lo incluye. No es como que digamos menor o igual que menos 1. El menor o igual sí lo incluye al menos 1. El menor no lo incluye. Como no lo incluye, no es parte de la solución y tanto el inciso C como el D serían respuesta. Para comprobarlo pueden sustituir el menos 1 en la expresión y aquí tendrían 2 por menos 1, nos daría menos 2, menos 1 en valor absoluto mayor que 3. Luego menos 2 menos 1 nos da menos 3, pero como es valor absoluto de menos 3, se vuelve positivo y nos queda 3 mayor que 3. Y esto es falso porque 3 no es mayor que 3. 3 es igual a 3, no mayor. La solución sería entonces tanto el inciso C como el inciso D. Y pasamos al ejercicio 17, donde volvemos a factorizar. En esta expresión nos piden que encontremos uno de los factores. Lo primero que hay que observar es que en cada término de esta expresión existe el valor x. Y eso ya nos da a entender que existe un factor común. También vemos que cada uno de los coeficientes es divisible entre 3. El 3 puede dividir a 12, a 36 y a 27. Así que podríamos decir que tenemos un factor común 3x, porque 3x puede dividir a cada uno de los tres términos. Algo que no les había mencionado es que uno también puede sacar como parte del factor común el signo, pero hay que tener cuidado de no alterar la expresión. Por ejemplo, si yo tengo aquí un menos x cuadrado más x, esto tiene factor común x, porque la x está en ambos. La x puede dividir tanto a x cuadrado como a x, entonces el factor común es x. Y me quedaría dentro del otro factor, menos x cuadrado entre x, me daría a menos x, el signo importa, y luego más x entre x me daría más 1. Haciéndolo a la inversa, x por menos x me da a menos x cuadrado, y luego x por 1 me da a más x. Esa una forma, pero también como parte del factor común, si me conviene tomar el signo para modificar el aspecto de la expresión, entonces yo puedo tomar el signo perfectamente como parte
del factor común, de manera que me quedaría menos x al cuadrado entre menos x, y eso me le cambiaría el signo, me quedaría simplemente x, y más x entre menos x me daría a menos 1. Vean cómo cambio el signo internamente en el factor, en el segundo factor. Y es realmente lo mismo si lo multiplican, porque menos x por x tendría menos x cuadrado. Y menos x por menos 1 tendría más x. Exactamente lo mismo que antes. En este caso, en este ejercicio, es conveniente tomar el signo como parte del factor común. Yo lo tomé entonces y el factor común me quedó como menos 3x. Así que dentro del segundo factor me quedaría menos 12x al cubo entre menos 3x. Como tengo menos entre menos, se vuelve más, 12 entre 3 es 4 y x al cubo entre x es x cuadrado. Luego más 36x cuadrado entre menos 3x más entre menos me da menos. 36 entre 3, 12 y x cuadrado entre x, x. Menos 27 entre menos 3 me da más 9 y x entre x me da 1. Se simplifican o se anulan las x, quedándome solamente el número. Luego de eso tengo aquí una expresión que es un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, y lo podrían resolver de esa forma, pero también recuerden que puede tratarse de un trinomio cuadrado perfecto, y que para averiguar eso tienen que ver que el primer término sea cuadrado perfecto y también el último término, de manera que tengan ambos raíz cuadrada exacta. En el caso del primer término, la raíz cuadrada es 2x, y en el caso del último término es 3. Y también tienen que ver que el producto de los dos términos, más bien el doble producto de estas dos raíces, me dé a lo que tengo como segundo término. Si yo tengo 2 por 2x por 3, me va a dar a 12. A 12x, porque tengo 2 por 2, 4. Y 4 por 3, 12. Aquí tengo 12x, que es lo que tengo en el centro. Por lo tanto, sí que se trata de un trinomio cuadrado perfecto, que se factoriza como 2x menos 3 elevado al cuadrado. Ese menos 3 me queda menos 3 porque como el segundo signo es negativo, entonces de ahí deduzco que se trata de la resta de dos cantidades, del cuadrado de la resta de dos cantidades. Y pueden ver que ese segundo factor corresponde con el inciso B, 2x menos 3 al cuadrado. Pasamos al ejercicio 18, donde hay que simplificar un conjunto de exponentes. En este caso hay que aplicar lo de si tienen las mismas bases, se suman o restan los exponentes dependiendo de si están arriba o abajo del numerador. En este caso vean que tanto en el numerador como en el denominador tengo x, tengo y y tengo z. Yo por conveniencia, para de una vez dejar como expresión de una sola línea sin denominador, lo que hice es que independientemente de qué exponente sea mayor, yo los moví hacia arriba, hacia el numerador, de manera que todos los que están abajo pasan a restar arriba, quedándome de esta forma. Por ejemplo, en la x tengo en el numerador menos 2 sobre 3, menos 2 tercios. El menos 1 tercio que está en el denominador pasa arriba a restar, pero como era negativo, al pasar a restar se vuelve positivo y me queda menos 2 tercios más 1 tercio. En el caso de la y tenía en el numerador menos 4 tercios, ese era el exponente, y en el denominador tenía 2 tercios, así que este 2 tercios pasó a restar en el numerador. Y en el caso de la z tenía menos 4 y el menos 7 tercios pasó al numerador a restar, pero como era negativo, al pasar a restar se le cambia el signo y ahora está sumando. Ahora sería nada más cosa de realizar las operaciones con fracciones, que son fáciles porque tienen el mismo denominador, y como tienen el mismo denominador
se suman o restan los numeradores según sean sus signos. Como son signos distintos, se van a restar. Tengo menos 2 más 1, es menos 1, así que me queda menos 1/3. En el caso de la y tengo menos 4 menos 2, me da menos 6/3, pero menos 6/3 es lo mismo que menos 2. Y en el caso de la z tengo un entero más una fracción, que al realizar esta operación tendría 3 por menos 4, tendría menos 12, más 7 sobre 3. Y menos 12 más 7 me da menos 5, y me quedaría menos 5 sobre 3. Todo eso elevado a la menos 3. Ahora tocaría aplicar la propiedad de la potencia de un producto. La propiedad dice que en una potencia de productos, como por ejemplo A por B elevado a la n, es equivalente a la potencia individual, más bien al producto de las potencias individuales, que serían A a la n por B a la n. Así que este menos 3 pasaría a multiplicar con cada exponente dentro del paréntesis, quedando de esta forma. Y una vez llegado a esto, tendríamos, en el caso de la x, menos 3 por menos 1/3. El menos por menos se vuelve más y el 3 con el 3 se simplifica. En el caso de la y, menos por menos se vuelve más, 2 por 3 se vuelve 6. Y en el caso de la z, menos por menos se vuelve más, el 3 con el 3 se simplifica y solamente me queda 5. Llegamos a la respuesta que corresponde con el inciso C. Pasamos al ejercicio 19, donde ponen a prueba los conocimientos de factorización nuevamente. Solamente que en este caso nos dan los valores, digamos, de ciertos conjuntos de variables o de ciertas operaciones con las variables y nos piden que encontremos el valor de la suma de cubos. Para esto lo primero que tendríamos que plantear es la factorización de la suma de cubos, que es la que les muestro acá. Donde tenemos que una suma de cubos se factoriza como la suma de las raíces multiplicado por la primera raíz al cuadrado menos el producto de las dos raíces, las raíces son x y y, más la segunda raíz al cuadrado. De esto que tenemos aquí podemos empezar a sustituir valores. Y los valores que vamos a sustituir es que el ejercicio dice que x más y es igual a 1. X más y es lo que tengo aquí, así que esto vale 1. Y luego dice que x por y también vale 1, así que esto que tengo aquí vale 1. Hay que sustituir esos valores y la expresión nos queda transformada de esta forma. Ahora me hace falta saber cuánto vale x cuadrado y y cuadrado. Además de que estoy multiplicando por 1, pero al multiplicar por 1 la expresión queda intacta, no se modifica. Para encontrar los valores de x cuadrado y de y cuadrado, lo que hago es lo siguiente. Como me dicen que x más y vale 1, entonces voy a elevar al cuadrado el x más y para ver qué resulta. Elevando al cuadrado el x más y, tendría el cuadrado de la suma, que se desarrolla de esta forma. Por el lado derecho tenía 1 al cuadrado, pero 1 al cuadrado sigue siendo 1. Y en esta expresión nuevamente tengo x por y, que según el ejercicio eso vale 1. Así que tendría ahí 2 por 1, que es igual a 2. Ese 2 pasa a restar al miembro derecho de la ecuación y me quedaría que x cuadrado más y al cuadrado vale menos 1. Ahora tocaría reordenar esto que tenemos aquí, porque aquí realmente lo que tengo es x cuadrado más y al cuadrado menos 1, si lo vemos reordenado, tal y como lo muestro aquí, ya reordenado. Y ahora sé que x cuadrado más y al cuadrado es menos 1, sustituyo el valor, y menos 1 sería menos 2, y la respuesta es el inciso B. Pasamos al ejercicio 20, donde nos topamos con el primer problema. En este primer problema ya empezamos a resolver problemas utilizando incógnitas.
Dice que mi hijo es ahora 3 veces más joven que yo. Eso quiere decir que el papá es 3 veces más viejo que el hijo. Y también nos dice que hace 5 años era 4 veces más joven. O sea que el papá era 4 veces más viejo. ¿Cuántos años tiene? Primero hay que ponerle nombre al hijo y al papá. En mi caso, P es padre, H hijo. Y luego establecer la relación que el enunciado nos da. Dice que ahora, en la fecha de ahora, el hijo es 3 veces más joven que el padre. Eso quiere decir que el padre es igual a 3 veces la edad del hijo. Y luego dice que hace 5 años era 4 veces más joven. Así que la edad del padre de hace 5 años, que es P menos 5, porque la edad del padre hace 5 años era, o se calcula restándose 5 a la edad que tiene ahora. Y la edad que tiene ahora es P. Así que P menos 5 es la edad de hace 5 años. Entonces nos dice que era 4 veces más joven. Así que hace 5 años la edad del padre era 4 veces la edad del hijo. Pero la edad del hijo de hace 5 años. Y la edad del hijo hace 5 años era de H menos 5. Así se traducen entonces los enunciados al lenguaje algebraico en forma de unas ecuaciones ahora, de donde puedo sustituir el valor de P en la segunda ecuación. Vean que P vale 3H. Puedo sustituir ese 3H en la segunda ecuación y me quedaría 3H menos 5 igual a 4 multiplicado por H menos 5. Me quedaría una ecuación con una sola incógnita, de donde tendría que despejar esa única incógnita y encontrar el valor. Tendría entonces el 4 multiplicaría por H y por menos 5. Me quedaría 4 por H, 4H. 4 por menos 5, menos 20. Y luego agrupar los términos semejantes en un solo lado. En mi caso el 3H pasó a restar al miembro derecho. Y el menos 20 pasó a sumar al miembro izquierdo. Menos 5 más 20 da 15. Y 4H menos 3H me da H. De manera que el hijo tiene 15 años. Y la respuesta sería el inciso D. El segundo ejercicio es más fácil. Dice que el producto de 3 enteros consecutivos es 3360 y su suma es 45. En este caso, enteros consecutivos son, por ejemplo, 1, 2, 3. Son enteros que están uno detrás del otro, consecutivos. Traducir esto al lenguaje de álgebra sería como que el primer número es la X. El segundo número es la X más 1, porque solamente se desplazan en 1 y 1. Y el tercer número sería el segundo número, que es X más 1, más 1. El segundo número es X más 1. Y al segundo número, como el que le sigue es consecutivo, entonces solo sumarle 1. Que reducido sería X y 1 más 1 es 2. Así que 3 enteros consecutivos se representan como X, X más 1 y X más 2. Haciendo eso, entonces tenemos que X es el primer entero, X más 1 el segundo y X más 2 el tercero. El producto de esos 3 números, 3360, y su suma, que sería X más el segundo número, que es X más 1, más el tercer número, que es X más 2, daría 45. De esta última ecuación podemos reducir términos semejantes sumando. Por ejemplo, el 1 más 2 nos da 3 y X más X más X nos va a dar a 3X. Una ecuación de una sola incógnita. Podemos despejar esa incógnita y así encontramos el primero de los números, la X. El 3 pasa a restarle al 45, queda en 42. Y ahora el 3 que está multiplicando por X pasa a dividir al 42 y me queda que X es 14. O sea que el primer número es 14. La pregunta dice, ¿cuál es el mayor de esos 3 números? Si el primero es 14, el segundo es 15 y el tercero es 16. Así que la respuesta es el inciso B.
Pasamos al ejercicio 22. Este ejercicio ha salido en todas las guías que recuerdo desde el 2009. Es un clásico. Dice que un autobús empieza su trayecto con cierto número de pasajeros. Cierto número de pasajeros, esa es la variable. Así que X, la variable, es el número de pasajeros iniciales. Y comienzan a describir una serie de operaciones, digamos, que ocurrieron con la cantidad de gente que iba en el bus, que se subían y se bajaban. En la primera parte del enunciado dice que en la primera parada descienden 1/3 de los pasajeros y suben 8. Así que teníamos X pasajeros al inicio, se bajó 1/3 y subieron 8. Cuando me dice que se bajó 1/3 de lo que iba, inicialmente iba X. Así que lo que se bajó, la resta, es 1/3 de X. Y se subieron 8. Luego de eso dice que en la segunda parada desciende la mitad de los pasajeros que iban. No dice que sea de los pasajeros iniciales, sino de los pasajeros que obviamente iban en ese momento en la segunda parada. Y que suben 2 nuevos. Entonces ahí sería, en este momento, esta es la cantidad de personas que van en el bus en la segunda parada. Así que la mitad de eso es lo que se bajó. La mitad de X menos 1/3 de X más 8. Lo vuelvo a mencionar. Esto que tengo aquí es la cantidad de gente que iba en el momento que llegaron a la segunda parada. Y se bajó la mitad de esa cantidad de gente y se subieron 2 nuevos. Finalmente dice, en este momento el autobús lleva la mitad del número de pasajeros de los que llevaba al principio del trayecto. O sea que luego de todas estas bajadas y subidas de personas, es igual a la mitad de lo que llevaba en el inicio del trayecto. Como pueden ver, se trata de una ecuación de una sola variable, así que tendría que ir reduciendo términos semejantes y despejar la variable, la X. Tendríamos en el primer caso X menos 1/3 de X, me queda 2/3 de X. Y dentro del paréntesis donde tengo X menos 1/3 de X, también me queda 2/3 de X. También pueden ver que aquí tengo términos semejantes más 8 más 2, que puedo sumarlos y me queda como más 10. Luego tendría que multiplicar este 1/2 por lo que está dentro del paréntesis, de manera que me queda de esta forma. Porque cuando multiplico 1/2 por 2/3, el 2 del denominador se anula con el del numerador y me queda solamente 1/3 de X. Y luego menos 1/2 por 8 me da menos 4, porque 8 entre 2 es 4. Ahora tengo que reducir aquí el 2/3 de X y también el menos 4 más 10. Menos 4 más 10 me daría 6 y aquí ya lo tengo reducido. Seguimos agrupando entonces. Si multiplicamos toda esta ecuación por el mínimo común múltiplo de los denominadores, voy a lograr deshacerme de los denominadores. Ese mínimo común múltiplo es 6, así que si multiplico 6 por cada uno de los términos de la expresión, tendría lo siguiente. Al multiplicar por el primer término, tendría 6 por 2/3, 6 entre 3 me daría 2, y 2 por 2 me daría 4. Voy aplicándolo aquí donde ya lo tengo resuelto. Luego 6 por menos 1/3, más por menos me daría menos, y 6 por 1/3 me daría a 2. Luego 6 por 6 daría 36, y 6 por X medio me daría a 3X. De esa última ecuación, el 3X que está positivo en el miembro derecho, al moverlo al miembro izquierdo pasa negativo, y el 36 que es positivo en el miembro izquierdo pasa negativo al miembro derecho. Ahora reducí de términos semejantes, tengo 4X menos 2X menos 3X, me daría que menos X es igual a menos 36. Multiplico
la ecuación por menos 1 y me da que la x es 36. Así que la respuesta es el inciso B. Pasamos al ejercicio 23. Nuevamente las edades del padre y el hijo. Ahora dice que el padre tiene actualmente triple de la edad de su hijo. Prácticamente lo mismo del ejercicio anterior, pero modificando la forma en que lo dice. Tenemos entonces que padre es P y H es hijo. Tenemos también que el padre es 3 veces la edad del hijo. Y dice que hace 6 años la edad del padre era el quíntuple de la edad de su hijo. Así que la edad del padre de hace 6 años es P menos 6. Era el quíntuple de la edad del hijo de hace 6 años, que es H menos 6. Y ahora me preguntan cuánto es la suma de las cifras de la edad del padre. Como ahora lo que les interesa es la edad del padre, entonces voy a sustituir el valor de H en la segunda ecuación, de manera que me quede la segunda ecuación en términos de P. Despejo entonces de la primera ecuación P igual a 3H, despejo H, el 3 que está multiplicando pasa a dividir y me queda P entre 3 igual a H. Este valor de H lo sustituyo en la segunda ecuación y me queda de esta forma. Les recuerdo que lo hago así porque como lo que le interesa en el problema es la edad del padre, entonces de una vez voy a hallar la edad del padre. Tendríamos entonces el 5 multiplica tanto por P sobre 3 como por menos 6 y me quedaría de esta forma. 5 por P sobre 3 me da 5 tercios de P y 5 por menos 6 menos 30. Ahora toca agrupar términos semejantes. Las variables las voy a dejar al lado izquierdo y los números independientes sin variables los voy a mover al miembro derecho. Así que el menos 6 pasa positivo a la derecha y el 5 tercios de P pasa negativo a la izquierda. Y aquí tendría una resta de fracciones. Tengo una P menos 5 tercios de P. Recuerden cómo se hace esto. 3 por 1, 3. 3 menos 5 es menos 2 sobre el mismo denominador. Así que me queda menos 2 tercios de P. Igual a menos 30 más 6 que es menos 24. Para despejar la P, el 3 que está dividiendo pasa a multiplicar y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. De manera que me queda menos 24 por menos 3 entre 2. En este caso decidí pasarlo de una vez con el signo que tenía la fracción 2 tercios para no tener que estar multiplicando por menos 1 después. Y tendría 24 entre 2 es 12 y 12 por 3, 36. Esa sería la edad del padre, pero la pregunta es cuánto es la suma de las cifras de la edad del padre, y las cifras son 3 y 6. 3 más 6 es 9 y la respuesta es el inciso D. Pasamos al ejercicio 24, que es otro problema que se ha venido repitiendo tal vez desde el 2010 en las guías de la UNAM. Y es el problema más interesante de esta guía, creo, o al menos de lo que he visto de ella. Al menos en el campo del álgebra este es el más interesante. Se trata de los regalos que se dan en cierta empresa los empleados. Conforme voy leyendo, voy planteando las ecuaciones. Dice que en cierta empresa todos los empleados se ofrecen regalos. En esta ocasión las mujeres se han dado mutuamente un regalo, es decir, las mujeres solo se dieron entre las mujeres un regalo, no le dieron a los varones, pero los hombres se lo han repartido. La mitad han dado un regalo a sus compañeros y la otra mitad a sus compañeras. Finalmente, sabemos que el doble de número de mujeres excede en 6 al número de hombres. En este caso vamos planteándolo paso a paso. H es hombres, M es mujeres y luego tenemos la ecuación más sencilla que nos dan, es la relación que hay entre hombre y mujer. Y es que dice que el doble de la cantidad de mujeres, o sea 2M, excede en 6 al número de hombres. O sea que
el doble de mujeres es equivalente a la cantidad de hombres más 6, porque lo excede, es decir, está por encima de la cantidad de hombres. Esa sería la primera ecuación. La segunda ecuación es la más importante, es sobre la que se trabaja, que plantea la sumatoria de los regalos, y la vamos a plantear de esta forma. Tenemos, de aquí primero voy a despejar el valor de h. Moviendo el 6 positivo de la derecha a la izquierda se vuelve negativo y me queda que h es igual a 2m menos 6. Esto me va a servir para sustituirlo luego en la ecuación de los regalos. La ecuación de los regalos tenemos primero la cantidad de regalos que dio la mujer, m por m menos 1, porque cada una de las m mujeres dio m menos 1 regalo. M menos 1 regalo porque le dio un regalo a cada una de sus compañeras, no se iba a dar un regalo a ella misma. Para que quede claro, imaginen que tienen ustedes un grupo de trabajo de 3 personas y les toca darles regalo a sus compañeros. Entonces son 3 personas, incluyéndose uno mismo. La cantidad de regalos que da son 2. Así que en total se dieron 6 regalos en ese grupo. ¿Por qué? Porque cada una de las 3 personas le dio 2 regalos o dio 2 regalos. Y estos 2 regalos son a sus 2 compañeros. Entonces lo mismo aplica aquí. Cada una de las m mujeres entregó m menos 1 regalo. Y en el caso de los varones tenemos que la mitad de los varones le dio regalo a todas las mujeres. Así que tenemos que la mitad de los varones dio m regalos. Porque son m mujeres, entonces dio m regalos. La mitad de los varones, m regalos. Más que la otra mitad le dio a sus compañeros varones. Y esos compañeros varones son h menos 1. Nuevamente restándose uno mismo, porque uno mismo no se da regalo, tal y como expliqué antes. De esta segunda ecuación, de la ecuación de los regalos de los hombres, tenemos un factor común, que es h medio. Así que tomando ese factor común, podemos reescribir esta ecuación como h medio por m más h menos 1. Ahora pasamos a escribir la ecuación de los regalos, donde tendríamos la sumatoria de regalos. Los regalos que dieron las mujeres, que son m por m menos 1, más los regalos que dieron los hombres, que son h medio por m más h menos 1. Y la sumatoria de esos regalos da a 318. Esta ecuación está expresada en 2 variables, que son h y m. Para poder despejar o encontrar el valor de una de esas variables es necesario sustituir una de las variables, de manera que me quede una ecuación con una sola incógnita. Y la sustitución va a ser sustituir por h, sustituir el valor de h, que es lo que tengo despejado. La h vale 2m menos 6, así que donde tenía h voy a sustituirlo por 2m menos 6. De manera que tendría, por ejemplo, aquí donde tenía h medio, ahora tengo 2m menos 6 medio, y donde tenía más h, ahora tengo más 2m menos 6. En esta fracción donde tengo 2m menos 6, 2 y 6 tienen factor común 2. Puedo sacar ese factor común 2 y simplificarlo con el denominador. De manera que aquí me va a quedar 1 y aquí me va a quedar 3. Reescribiendo esto, tendría lo siguiente. Primero tendría m por m, m cuadrado, m por menos 1, menos m, y luego tendría lo que me quedó aquí, m menos 3, por m más 2m, me da 3m, y menos 6 menos 1 me da menos 7. Ahora tocaría multiplicar estos dos binomios. Tendría m por 3m, me daría 3m cuadrado, luego menos 3 por 3m me daría menos 9m, m por menos 7 me daría menos 7m, que son términos semejantes, tienen misma parte literal, y menos 9 menos 7 me daría menos 16m. Finalmente, menos 3 por menos 7 da más 21.
El 318 no lo he modificado todavía. Ahora a reducir términos semejantes. Aquí tengo m cuadrado más 3m cuadrado se convierten en 4m al cuadrado. Luego tengo menos m menos 16m se convierten en menos 17m. Y el 318, que es positivo en el miembro derecho de la ecuación, al moverlo al miembro izquierdo pasa a restarle o a restarse con el 21, quedándome menos 297. Como moví el 318 de su posición, entonces ahí me quedó 0. Llegado a este punto puedo aplicar la fórmula general para determinar el valor de m. Voy a limpiar un poco la pantalla para que vean el resultado, pero primero les indico que el valor de A es 4, el valor de B es menos 17 y el valor de C es menos 297. Aquí ya lo tengo sustituido en la fórmula general cuadrática. Limpio la pantalla entonces y anoto el cálculo. Si calculan de una vez la raíz cuadrada, les va a quedar que es 71 y les van a quedar dos respuestas: 17 más menos 71. Dos respuestas, uno con suma, una con resta. Pero tenemos que descartar la que incluye la resta porque nos daría a menos 6.75. Y no puede haber un número negativo de mujeres y tampoco puede ser un número decimal. Luego tendríamos, si tomamos la suma, 17 más 71 nos daría 88 y 88 entre 8 nos daría 11. Habrían 11 mujeres. Y de la ecuación que tenemos de que h, de que la cantidad de hombres es igual a 2m menos 6, sustituimos los 11 y nos quedaría que hombres hay 16. Así que sumando estas dos cantidades, 11 y 16, determinamos que la cantidad de empleados en la empresa es 27, que corresponde con el inciso D. Pasamos al último problema de álgebra, ejercicio 25, que comparado con los problemas que hemos resuelto antes, este es cerrar con un regalo. Nos dice que un factor del polinomio 5t menos 12 más 2t al cuadrado es t más 4. Voy con el repaso nuevo de los factores. Recuerden el ejemplo que es un clásico que lo ocupo, de 6. El 6 descompuesto en factores podemos decir que es 2 por 3. Si ya conozco que uno de los factores es 2, ¿cómo determino el otro? Simplemente divido por el factor conocido y 6 entre 2 me da 3. Me da como resultado el otro factor. Así que eso es lo que hay que hacer, solo que esto es ahora aplicado a polinomios. División de polinomios, que es un tema que una vez que lo aprenden en segundo año sé que lo olvidan porque nunca más lo vuelven a practicar. Tomamos el polinomio y lo dividimos entre el factor dado, de manera que el resultado de esta división me va a dar el otro factor. La división se lleva a cabo de esta forma. En primer lugar, en el dividendo, la variable, yo aquí ya lo he ordenado, vean que no lo dan ordenado según el grado de la t, yo lo he ordenado, el mayor es el 2, luego tengo el 1 y finalmente el que no tiene t, que es el t elevado a la 0. Y la pregunta sería la siguiente: tengo 2t al cuadrado, si la divido entre t, ¿a cuánto me daría? ¿O por cuánto tengo que multiplicar la t para que me dé 2t al cuadrado? Una forma fácil de hacerlo es que lo planteen por aparte. 2t al cuadrado entre t, se simplifica el cuadrado con la t y me queda 2t. Por esto tendría que multiplicar a t para que me dé 2t al cuadrado. Así que multiplico por 2t. En este punto también es importante el signo. Si el elemento es positivo, entonces el que voy a elegir aquí para el cociente también tiene que ser positivo, porque luego de multiplicarlo y pasarlo aquí,
va a pasar con signo cambiado. Así que aquí tendría 2t por t, me daría 2t al cuadrado positivo, pero al moverlo hacia el otro miembro me daría negativo. De manera que tendría 2t por t al cuadrado menos 2t al cuadrado, y también tendría 2t por 4, 8t, pero al moverlo al otro lado me daría menos 8t. Realizo ahí las sumas o restas según corresponda. 2t al cuadrado menos 2t al cuadrado se anulan, y 5t menos 8t me dan a menos 3t, y ahora desciende el menos 12. Y aquí se vuelve a repetir las operaciones. Tendría que dividir el menos 3t entre t. Tendría entonces menos 3t entre t, se simplifican las t, y así sé que debo multiplicar por menos 3 para que menos 3 por t me dé a menos 3t. El signo nuevamente, vean que como aquí tengo negativo, multiplico por negativo porque al moverlo al otro lado va a cambiar de signo, y al tener signos opuestos se van a anular. Así que tendría menos 3 por 4 menos 12, y menos 3 por t menos 3t, pero al moverlos al otro lado cambian de signo. Y al llevar a cabo la resta, vean que tengo menos 12 más 12 se van a anular, y menos 3t más 3t se van a anular también, y me van a quedar a 0. Por lo tanto, el resultado de la división es 2t menos 3. Ese sería el otro factor, que corresponde la respuesta con el inciso B. Con este ejercicio estaríamos cerrando el solucionario del capítulo de álgebra. Hasta aquí vamos a llegar con este video. Lo espero en el siguiente.